la capacidad de carga última en losas de cimentación. Habíamos visto la parte teórica de una losa de cimentación. Entonces, para esta sesión de clase vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Nos dice, determinar la capacidad de carga última de la losa de cimentación utilizando los datos obtenidos por medio del ensayo triaxial, ¿ya? ¿Qué datos hemos obtenido? La descripción del suelo, que dice que es una arena arcillosa de color café. El ángulo de fricción interna igual a 19.85 grados. Cohesión, el valor de la cohesión es de 2.9 o 2.90 toneladas metro cuadrado. Peso específico natural es igual a 2.04 toneladas por metro cúbico. Nos dice suponer, para este ejercicio, nos dice suponer una dimensión menor de losa de cimentación de 10 metros. La dimensión mayor igual a 25 metros y un nivel de desplante de su nivel de desplante igual a 2.5 metros, ¿cierto? Que nos pide entonces determinar la capacidad de carga última de una losa de cimentación para los datos que he hecho lectura, ¿cierto? Entonces, recordemos a qué era igual la fórmula para determinar la capacidad de carga última. Cuarita Mamani, ¿a qué era igual la fórmula? ¿Te acuerdas? ¿Con qué fórmula vamos a determinar la capacidad de carga última? No recuerdo muy bien quién era. ¿Alguien recuerda qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ecuación general que Meyer nos ha planteado, ¿cierto? Meyer nos había planteado la ecuación general, incluso que era la misma o era muy similar a la que planteó para zapatas aisladas, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar ¿qué ecuación? Vamos a utilizar esta ecuación. ¿A qué nos decía que era igual? La carga última es igual a la cohesión por el factor de capacidad de carga, por el factor de forma, por el factor de profundidad, por el factor de inclinación, más la tensión efectiva por el factor de capacidad de carga en S1Q, factor de forma, profundidad de inclinación, más un medio, dice, de la dimensión menor de la losa, por el peso específico del suelo, por el factor de forma, perdón, capacidad de carga, factor de forma, profundidad e inclinación. Todos estos datos en función a nuestra losa de cimentación. ¿Cuál era la variación con respecto a zapatas aisladas? Era en el valor de B, ¿cierto? El valor de B en este caso es la dimensión menor de la losa de cimentación. Por lo demás, es lo mismo que una zapata aislada para que no se puedan perder. Entonces, si me pide calcular la capacidad de carga última de una losa de cimentación, voy a hacerlo con la fórmula que he descrito. ¿Ya? Para lo cual, ¿qué necesito? Necesito antes saber o realizar una verificación. Voy a verificar el ángulo de fricción interna, si este valor es mayor a 2 o no, ¿ya? Dice, el ajuste del ángulo de fricción interna se va a dar en función a la longitud o a la dimensión menor de la losa de cimentación, perdón, la dimensión mayor, L es la dimensión mayor entre la dimensión menor de nuestra losa de cimentación. Nos dan como dato la dimensión menor y nos dan como dato la dimensión mayor, ¿cierto? Dimensión mayor, 25 metros. Dimensión menor es de 10 metros. 25 entre 10, 2.5. 2.5 es mayor a 2. Entonces, ¿qué va a suceder cuando esta división nos da mayor a 2? Voy a tener que hacer una corrección en el ángulo de fricción interna. Voy a tener que realizar una corrección en el ángulo de fricción interna, ¿cierto? Entonces, ¿qué corrección voy a hacer? La que mostramos con esta ecuación. La corrección del ángulo de fricción interna va a ser igual a 1.5, el valor teórico en este caso del ángulo de fricción, menos 17. ¿Cuánto era nuestro valor del ángulo de fricción? Nos daba como dato con el ensayo triaxial que se había calculado, ¿cierto? Entonces reemplazamos. Repito, esta verificación se hace cuando hago perdón, se me olvidó ahí. Cuando hago la revisión, en este caso, o la división
de la dimensión mayor entre la dimensión menor y este valor me vaya a dar mayor a 2, ¿no? Si me da mayor a 2, voy a hacer la corrección correspondiente, ¿sí? Un segundo, por favor. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, ingeniera, se escucha. Me parece que se colgaron. Muy bien. Nada más. Sí. Un segundo, por favor. Vamos a hacerlo así, de la otra manera no sé qué pasa, está colgando. ¿Pueden visualizar bien? Sí, ¿Pueden ingeniera. visualizar? Ok, vamos a continuar ya. Disculpen por la interrupción. Estamos calculando entonces la corrección del ángulo de fricción interna, dado que a la verificación que hemos realizado entre la longitud mayor entre la longitud menor, 25 entre 10, ha dado mayor a 2, ¿ya? Este es como una condicionante. Si da mayor a 2, tengo que hacer la corrección del ángulo de fricción interna. ¿Por medio de qué fórmula? Aquí está, 1.5 del valor teórico, en este caso del ángulo de fricción interna que nos ha dado, menos 17. Reemplazando este dato, tengo 1.5 por el valor del ángulo de fricción que tenemos como dato, valor de ángulo de fricción, 19.85, ¿cierto? 19.85 menos 17. ¿Cuánto me da este cálculo? 12.775 grados. Entonces, el nuevo valor de ángulo de fricción corregido va a ser igual a 12.8 grados. ¿Para qué quiero este valor del ángulo de fricción? Porque por medio del valor del ángulo de fricción yo voy a poder determinar los factores de capacidad de carga, ¿cierto? Si nos recordamos en las sesiones que llevarán en cimentaciones 1. Entonces, determinando los factores de capacidad de carga para encontrar, en este caso, los valores de capacidad de carga. Aquí era igual, si se acuerdan, estos valores N sub C, ¿qué cosa voy a necesitar? Sacar de esta tablita. Voy a sacar los valores de N sub C, voy a sacar N sub Q y voy a sacar N sub gamma, ¿cierto? Estos valores voy a sacar. ¿Con quién? Con la ayuda del ángulo de fricción interna. Con la ayuda del ángulo de fricción interna yo puedo determinar los factores de capacidad de carga N sub C, N sub Q y N sub gamma. ¿Cuánto ha salido mi nuevo valor? Ojo, para entrar a la tabla con el nuevo valor corregido del ángulo de fricción interna. ¿Cuánto era ese valor? ¿Cuánto era ese valor? No recuerdo, ¿ver? ¿Cuánto era ese valor corregido? 12.8 grados, ¿cierto? Para 12.8 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo 12.8 exactamente. Tengo 12.8. Aquí está, este ángulo de fricción. Tengo 12 y tengo 13, más no tengo el de 12.8, que vendría a estar más allá de la mitad, ¿sí? ¿Estamos en perdido? Ingeniera, se tendría que interpolar. Se tiene que interpolar, ¿cierto? Vamos a tener que interpolar, va a estar dentro de esto, ¿cierto? Dentro de esto de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hallar el factor de capacidad de carga N sub C, para hallar N sub C, el límite mayor y el límite menor que voy a tener es límite inferior 9.28, límite superior 9.81. Yo necesito encontrar para un ángulo de fricción de 12.8. A ver, interpolen, ¿cuánto sale? ¿Pueden interpolar? ¿Cuánto sale ese valor? El valor de capacidad de carga N sub C
cuando el ángulo de fricción es igual a 12.8. ¿Cómo puedo interpolar? Existen varias maneras de interpolar. Pueden aplicar fórmula de manera directa, pueden hacer la diferencia del límite superior menos el inferior, dividirlo entre 10, ¿qué más les va a dar? Multiplicarlo por ¿cuánto quieren? 12,8. Entonces, por 0,8 por 2 por 8 tendrían que multiplicarlo y sumar más 9.28. Podría ser una fórmula o trabajar con el límite superior. Cualquiera de las fórmulas es aceptable. ¿Cuánto sale la interpolación del ángulo de fricción? 12.8 y el factor de capacidad de carga N sub C. ¿Alguien lo tiene? Ingeniera 9.70. A ver, vamos a ver porque no recuerdo. A ver. N sub C. N sub C. Con 3 decimales, 9.704. ¿Ya? Con 3 decimales, 9.704 sale, ¿cierto? 9.704. Aquí estamos. Para 11 con estos límites de acá. ¿Cuánto ha salido? 9 puntos. Con 3 decimales te sale 9.704. Sí, ingeniera. Ok, ya tenemos entonces el valor de capacidad de carga N sub C. Ahora necesito el valor de capacidad de carga N sub Q, que también está entre estos dos valores de 12 y 13. Límite inferior 2.71, límite superior 2.97. ¿Cuánto sale N sub Q? Sí, el valor del ángulo de fricción es 12.8. 2.918, ingeniera. 2 puntos, vamos a verificar ese valor. 2 puntos, no hay un error. N sub Q no sale 2 puntos. A ver, ¿por qué no sale 2 puntos? Entre 12 y 13. 2 puntos, ¿cuánto me dijiste? 2.918. No puede salir 2.918. Si te das cuenta, el límite inferior es mayor al valor que me estás diciendo. Entonces no puede salir por debajo. Tiene que salir por encima de 2.97. ¿Cuánto sale el factor N sub Q? ¿Alguien lo tiene? 3.202. 3. A ver, un segundo. 3.202. Ok, sí sale 3.202. Y el factor N sub gamma, ¿cuánto sería? N sub gamma. N sub gamma. Límite inferior 1.69, límite superior 1.97. ¿Cómo puedo hallar? 1.97 menos 1.69 entre 10, ¿cuánto me sale? Multiplicado por 8, sumado más 1.69. ¿Cuánto debe salir ese valor? 1.914. 1.914. Ya tengo determinado mis factores de capacidad de carga entonces. N sub C, N sub Q y N sub gamma. Lo que tengo que recordarles es que la tabla que estamos utilizando es la tabla que plantea Meyerow. Existe la tabla de Terzaghi, existen otras tablas también Basic que he planteado. Nosotros estamos calculando con la fórmula de Meyerow. Entonces la tabla a emplear también tiene que ser la de Meyerow, ¿ya? No vayan a cometer el error de calcular con los factores de capacidad de carga con la tabla que nos da Terzaghi. Tiene que ser con la de Meyerow que nos proporciona estos valores que les estoy mostrando a continuación, ¿ya? O que se están visualizando en este momento. Entonces, para este ángulo de fricción corregido, mis valores de capacidad de carga N sub C 9.704, N sub Q 9.202 y N sub gamma 1.914, ¿cierto? Siguiente paso, que era determinar los factores de forma. Si se acuerdan, factores de fórmula, estas son las ecuaciones que se podían emplear, que está aquí más amplificado, es una manera de un recordatorio. Aquí era igual, los factores de forma, F, C sub S era igual a 1 más, en este caso estamos hablando de losa de cimentación, B es igual a la dimensión menor de la losa de cimentación entre la dimensión mayor de losa de cimentación.
multiplicado, dice, por el factor de capacidad de carga N sub Q entre el factor de capacidad de carga N sub C que hemos hallado en el paso anterior, ¿cierto? Entonces, reemplazando los datos que tenemos, ¿a qué sería igual? 1 más dimensión menor de nuestra losa, tenemos por dato que es 10 metros. La dimensión mayor tenemos que es 25 metros. Por, me dice, factor de capacidad de carga N sub Q, he hallado y me ha salido 3.202. Factor de capacidad de carga N sub C, 9.704. Resolviendo esta operación, ¿cuánto voy a tener? 1.1 o 1.100, que es los demás decimales deben ser 0,0. El factor de forma FQ sub S, ¿a qué es igual? A 1 más la dimensión menor de la losa de cimentación entre la dimensión mayor por la tangente del ángulo de fricción. Ojo, con la tangente del ángulo de fricción. Es el ángulo de fricción corregido o el ángulo de fricción último que tenemos, ¿ya? Para que no se confundan, no me vayan a hallar con el dato que les ha dado el ejercicio. Entonces, para determinar el factor de forma FQ sub S, reemplazando 1 más dimensión menor, 10 metros, dimensión mayor, 25 metros, por, me dice, la tangente del ángulo de fricción, corregido. ¿Cuánto ha sido? 12.8, ¿verdad? Realizando esta operación, o este cálculo, les debe salir 1.091. ¿Les sale así? 1.091. Comprobamos. ¿Sale ese valor? ¿Alguien está con calculadora a la mano? Sí, ingeniera, sí sale. Ok, 1.0. 1.091. Factor de forma FQ sub S. Ahora vamos a hallar el factor de forma F gamma sub S. ¿A qué es igual? Nos dice a 1, esta es la fórmula, es igual, ¿ya? 1 menos 0.4, la dimensión menor entre la dimensión mayor. Reemplazando me sale 1 menos 0.4, dimensión menor 10, dimensión mayor de mi losa 25. F gamma sub S me sale 0.840. Aquí, a ver, anótense como nota en algún apunte que ustedes tengan, en alguna agenda, qué sé yo, para el cálculo de los factores de capacidad de carga vamos a trabajar con 3 decimales, ¿ya? Para no tener inconvenientes. En el momento, si de ser el caso, viniese este ejercicio en la resolución del examen, ustedes me vayan a estar preguntando, ingeniera, ¿con cuántos decimales? ¿Con 1, con 2, con 3, con todos? En el momento del examen no me acuerdo nada. Ahora, en la sesión de clase, a los que están presentes, estamos quedando de que los decimales con los que se va a trabajar la capacidad de carga admisible en losas de cimentación, sobre todo en los factores de capacidad de carga, forma, profundidad e inclinación, van a ser con 3 decimales, ¿ya? ¿Está claro? Delegado, ¿está claro? Y mi delegado, Ali, ¿está claro, Sí, Ali? sí, ingeniera. Ok, todos los que han asistido hoy día ya saben, los que no han asistido, lamentablemente, el día del examen estarán preguntando, no lo sé. Yo el día, nuevamente repito, del examen no me acuerdo nada. Continuamos entonces. ¿Está claro la determinación de los factores de forma? ¿Está claro para continuar? Delegado, ¿está claro? Sí, ingeniera. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a determinar los factores de profundidad, ¿ya? ¿Cuáles eran los factores de profundidad? Aquí despierten 5 minutos, luego si quieren vuelven a dormir. Miren, 5 minutos de su atención acá, ¿ya? En los factores de profundidad, si recuerdan y si han desarrollado ejercicios, existe 2 condicionantes, ¿cierto? Existe 2 condicionantes que hay que cumplir, ¿ya? Que vendría a ser esta primera condicionante o nos ubicamos en esta segunda condicionante. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Para el factor de profundidad, primero voy a hacer la división del nivel de desplante entre la dimensión menor de mi losa, ojo, nivel de desplante entre la dimensión menor de mi losa, nivel de desplante por ejercicio me dice 2.5 metros.
La dimensión menor por ejercicio me dice 10 metros, ¿ya? 2.5 entre 10, 0.25. ¿Dentro de cuál de las dos condiciones se ubica? ¿Ya? Para determinar nuestras fórmulas de factores de profundidad. Nivel de desplante entre la base es menor o igual a 0 o nivel de desplante entre la base es mayor a 0. Para nuestro caso, ¿cuánto ha salido? Nivel de desplante entre la base ha salido 0.25. ¿Es mayor o es menor a 1? Pregunto, Menor, ingeniera. ¿Perdón? Menor, ingeniera. Menor a 1. Entonces voy a trabajar con estas posibles fórmulas todavía, ¿ya? Entonces, esta de acá, esta condicionante quedaría descartada. Si por A o B la división de del nivel de desplante entre la dimensión menor saliera mayor a 1, trabajo con estos valores para determinar FC sub D, FQ sub D y F gamma sub D. En este caso, no. Por ende, la descarto, ¿cierto? La primera condición ya la ha cumplido, ¿sí? Nivel de desplante entre la base menor a 1. Entonces voy a trabajar con posiblemente estas dos fórmulas. ¿Por qué posiblemente? Porque existe una segunda condicionante. Existe una segunda condicionante. ¿Cuál es esa condicionante? Me dice que, si bien es cierto, el nivel de desplante entre la base ya me ha dado que es menor a 1, aquí hay otra condicionante. Me dice que para un ángulo de fricción igual a 0 o para un ángulo de fricción mayor a 0. Recordemos nuestro ejercicio. ¿El ángulo de fricción corregido es igual a 0 o es mayor a 0? Mayor a 0. Nuestro valor del ángulo de fricción es es mayor a 0. Por ende, descarto estas fórmulas y las fórmulas que voy a emplear para determinar la capacidad o los factores de profundidad van a ser estas de las que estoy sombreando, ¿ya? FC sub D va a ser igual a FQ sub D menos 1 menos FQ sub D, todo esto dividido entre el factor de capacidad de carga N sub C por la tangente del ángulo de fricción corregida. Para hallar FQ sub D va a ser igual a 1 más 2 veces la tangente del ángulo de fricción corregida por 1 menos seno del ángulo de fricción corregida, todo elevado al cuadrado, por nivel de desplante entre la base. Para determinar el factor de profundidad F gamma sub D de manera directa nos va a dar que es igual a 1. Primera condicionante, segunda condicionante y la aplicabilidad de las fórmulas van a ser estas, no se vayan a olvidar. Entonces, como ya sé qué fórmulas voy a aplicar para hallar FC sub D, FQ sub D y F gamma sub D, entonces son estas de acá. Si nos hemos dado cuenta, en la primera parte de esta, ¿qué utiliza acá? FQ sub D. Y FQ sub D no tengo el valor, así que primero tengo que aplicar estas fórmulas que tengo acá, ¿cierto? Entonces, FQ sub D, es esta fórmula. FQ sub D está transcrito acá, para que esté un poquito más grande y legible. 1 más 2 por la tangente del ángulo de fricción por 1 menos seno del ángulo de fricción corregida, todo esto elevado al cuadrado por el nivel de desplante entre la dimensión menor de mi losa de cimentación, reemplazando 1 más 2 más la tangente de ¿cuánto era mi ángulo de fricción corregida? 12.8 por 1 menos seno del ángulo de fricción corregida, 12.8, todo elevado al cuadrado por nivel de desplante 2.50, dimensión menor 10 metros, la operación de la resolución de esta operación, perdón, me da 1.069. Ya tengo entonces el valor de FQ sub D que necesito en la fórmula de arriba, ¿cierto? FQ sub D, ¿a qué es igual? FC sub D, perdón, es igual a, ¿qué me decía? A FQ sub D, a FQ sub D. ¿Cuánto salía FQ sub D? 1.069. 1.069 menos, me decía, menos 1 menos FQ sub D nuevamente. ¿Cuánto era FQ sub D? 1 menos 1.069. Entre, me dice, el factor de capacidad de carga N sub C. ¿Cuánto habíamos hallado? N sub C, 9.704. Por la tangente del ángulo de fricción corregido, que es 12.8.
Cerramos paréntesis y la operación, en este caso, su cálculo nos da 1.100 debe ser, ¿ya? 1.100 con 3 decimales. Ya tengo hallado también el valor de FC sub D, FQ sub D. Me faltaría F gamma sub D. Pero si vemos las fórmulas, F gamma sub D, de manera automática me sale 1, ¿cierto? Ya no reemplazo nada. De manera directa, cuando el nivel de desplante entre la base es menor a 1 y el ángulo de fricción es mayor a 0, F gamma sub D me da igual a 1, ¿ya? Entonces, ya tengo los factores de profundidad. FC sub D 1.10, FQ sub D 1.069, F gamma sub D igual a 1. Ya tengo los factores de profundidad. ¿Qué me toca calcular? Los factores de, el factor de inclinación. Aquí vemos, ¿qué dice acá? ¿Está claro esta parte para continuar con el factor de inclinación? Sí, ingeniera. Ok, muy bien. Dice, no se toma el factor de inclinación al no haber ninguna carga inclinada. Entonces, los factores de inclinación no los vamos a calcular. ¿Por qué? Porque no tenemos carga inclinada. Al no tener carga inclinada no es que se haga 0, sino que hace 1. Y todo número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, no hay mayor problema ahí. No tenemos ninguna carga inclinada. En el ejercicio no nos advierte de que alguna de nuestras cargas que vayan a ser transmitidas sean inclinadas o estén inclinadas. Por tal efecto, no consideramos el factor de inclinación o este factor se hace 1 automáticamente, ¿ya? Teniendo todos los valores para reemplazar en mi fórmula, ¿qué voy a hacer? Mi capacidad de carga última va a ser igual. Decíamos que era la cohesión, factor de capacidad de carga N sub C, factor de forma, profundidad de inclinación, más mi tensión efectiva o esfuerzo efectivo, que es lo mismo, factor de capacidad de carga N sub Q, factor de forma, profundidad de inclinación, más un medio de la dimensión menor de mi losa, por el peso específico o peso natural, por factor de forma, profundidad, profundidad e inclinación, ¿cierto? Vamos a reemplazar todos estos datos en mi ecuación entonces. ¿Cuál es el valor de la cohesión? Tengo como dato del ejercicio que me daba que es 2.90 toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? Todo está en las mismas unidades, no hay problema, entonces 2.9. Factor de capacidad de carga N sub C hallado en el primer paso, 9.704. Factor de forma hallado, 1.132. Factor de profundidad hallado, 1.10. Factor de inclinación, si usan le ponen por 1, que no va a afectar en nada, por 1, porque no tiene inclinación. Más la tensión efectiva. ¿A qué es igual la tensión efectiva? Al peso específico por el nivel de desplante, teoría. Peso específico por el nivel de desplante. ¿Cuánto es el peso específico? Nos ha dado, o era de 2.04. Por nivel de desplante, 2.50 metros, ¿sí? Por, me dice el factor de capacidad de carga N sub Q. N sub Q, hallado de la tabla, 3.202. Por el factor de forma, hemos hallado el factor de forma, 1.091. Por el factor de profundidad, ¿cierto? 1.069. Nos faltaría inclinación, como no tiene carga inclinada, por 1, que no afecte en nada esta parte de la ecuación. Más me dice un medio, el valor de la base. Acá hay un... El orden de los factores no altera el producto cuando es una multiplicación, sabemos eso, ¿cierto? La base, ¿cuánto era? O la dimensión menor, 10 metros. El peso específico, ¿cuánto era? 2.04, ¿ya? Solamente el orden está cambiado. Por el factor de capacidad de carga N sub gamma, que es 1.914. Por el factor de forma, 0.840. Por el factor de profundidad, que vemos hallado, 1. Factor de inclinación, que también es 1 y no le afecta en nada. Entonces, haciendo el cálculo respectivo o la operación respectiva, tengo que mi capacidad de carga última es de 70.452 toneladas metro cuadrado. Ya tengo determinada mi carga última, el valor de la carga última. ¿Está claro ahí? ¿Está claro? Es solamente reemplazar los datos que ya hemos
calculado, ¿cierto? Lo que me faltaba conocer. Para determinar, y aquí está, digamos, lo novedoso en capacidad de carga en losas de cimentación, dice, para la capacidad de carga neta última se debe restar el efecto del peso propio del suelo sobre la cimentación, el peso propio de la cimentación. ¿Me dan un segundo, por favor? Mil disculpas. Para determinar la capacidad de carga neta última, les decía que lo novedoso con respecto a zapatas aisladas, continuas, etcétera, es que en losas de cimentación descontamos el efecto del peso propio de la cimentación. ¿Por qué? No sé si se acuerdan, en la parte teórica habíamos indicado más o menos, ¿cierto? Yo tenía, caramba. Yo tenía mi zapata, por decir, ¿no? Mi zapatita, que es así. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía cuando nosotros hacíamos el tema del proceso constructivo o en la excavación de ¿Qué pasaba? Ahí está. ¿Qué pasaba, cierto? Para la construcción, digamos que yo tenía que, o nosotros teníamos que sacar todo esto de acá, ¿ya? Todo esto de acá. Sacábamos todo el material de suelo que había, ¿cierto? Pero cuando ya construía mi cimentación, estaba plantada ahí la columna, ¿qué sucedía? Toda esta área de acá volvía a llenarla con el material, ¿cierto? Todo este área de acá volvía a llenarla con material. Todo lo que estaba vacío después de haber construido ya mi zapata aislada, lo volví a llenar. ¿Qué pasa en este caso en losas de cimentación? ¿Qué pasa en una losa de cimentación? No pasa eso ya, ¿no? No pasa este efecto. Dado que si yo tengo mi columna y en va a estar mi losa de cimentación, ¿ya? Que es continua, es larga, entonces, ¿qué va a pasar? Para el proceso constructivo, en este caso, para el proceso constructivo de mi losa de cimentación, yo voy a tener que extraer todo el material, todo desde acá, ¿ya? Todo. Caramba. Todo voy a tener que extraer. Todo ese material lo extraigo y ya no vuelvo a colocar el material, ya no vuelvo a colocar. Entonces, mi suelo debajo, mi suelo que está debajo de mi suelo que está debajo de ya no tiene que soportar esa carga. En este caso sí soporta carga, sigue soportando carga. Entonces, ¿qué nos dice? Que tengo que descontarle eso. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a el nivel de desplante, ¿a qué profundidad se va a dar el nivel de desplante? Por el peso específico del suelo, que ya no va a estar ahí. Entonces, ¿qué me dice? Le voy a quitar, le voy a descontar ese peso. Esa vendría a ser mi carga neta última. Si bien es cierto, yo tengo calculada la carga última, le voy a quitar menos el peso específico, que me da como dato 2.04, por el nivel de desplante, que me da como dato también 2.5. Entonces, mi carga neta última en losa de cimentación va a ser igual a 65.352 toneladas metro. Es la única diferencia, digamos, con relación a losas de zapatas, perdón, aisladas, ¿ya? Es la única diferencia. Y la capacidad de carga admisible neta, aplicando un factor de seguridad de 3, no nos dijo si el factor de seguridad va a ser otro, entonces indefectiblemente trabajamos con el que nos recomienda la norma, factor de seguridad igual a 3. Dividimos la carga neta última, porque estamos hablando de losa de cimentación, carga neta última, 65.352 entre el factor de seguridad. El factor de seguridad por carga estática es 3, es igual a 65.352 entre 3, 21.784 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir este valor? Que la capacidad admisible neta del suelo que voy a cimentar mi losa de cimentación, es de 21.784 toneladas. Va a resistir esta carga
por metro cuadrado. Resiste 21.784 toneladas en un metro cuadrado. Si yo le cargo 22 toneladas, le cargo 23 toneladas por metro cuadrado, posiblemente haya una deformación debajo. Si yo le cargo 20, 19, según lo que hemos calculado, no debería haber ninguna deformación, dado que el suelo puede soportar esa carga, puede soportar hasta 21.784 toneladas. Este es nuestro primer ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro para continuar? ¿Alguna duda o está claro para poder continuar? ¿Están despiertos al otro lado? Sí, ingeniera. Ingeniera, el ejercicio es un poco largo, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a hacer algunos ejercicios más o es el único ejercicio, ingeniera? Vamos a hacer otro ejercicio más. Sí, ingeniera. Ejercicio. ¿Qué dice mi ejercicio? A ver. Determinar la capacidad de carga neta última de una losa de cimentación que mide 12 metros por 8 metros sobre una arcilla saturada con una cohesión drenada de 80 kilonewtons metro cuadrado y un ángulo de fricción igual a 0. Dice que el nivel de desplante es de 2 metros. Pregunto, salón, a todos. ¿Qué fórmula voy a aplicar para determinar la capacidad de carga neta última para una losa de cimentación de este ejercicio? Pregunta, salón. La Bien. fórmula de Meyer-Forco. Ok, la fórmula de Meyerhoff o Meyerhoff, ¿ya? En la parte teórica, ¿se acuerdan que habíamos indicado que existía un caso especial? Justamente nos decía cuando hablaba acerca de una arcilla saturada y cuando su ángulo de fricción era igual a 0. Decía, ¿no? Ya no es necesario aplicar la fórmula grandaza que nos da Meyer, sino nos decía que podíamos aplicar esta formulita, ¿cierto? Para determinar la capacidad de carga neta última. Aquí era igual, pero cuando aplico, solamente cuando se trate de una arcilla saturada y que el valor del ángulo de fricción sea igual a 0. ¿A qué es igual eso? A 5.14 el valor de la cohesión drenada por 1 más 0.195, dimensión menor de la losa, perdón, entre la dimensión mayor de la losa, todo esto multiplicado por 1 más 0.4, el nivel de desplante entre la base, ¿cierto? Reemplazando mis datos que tengo entonces, la carga neta última, 5.14, cohesión drenada, 80 kilonewtons, las unidades todas están en las mismas unidades, metro, 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 no hay problema. 5.14 por 80 por 1 más 0.195 por el valor de B, la dimensión menor, 8 metros, entre la dimensión mayor, 12 metros, todo esto multiplicado por 1 más 0.4, nivel de desplante 2 metros, entre la dimensión menor, que es 8 metros, entonces la capacidad de neta última va a ser igual a 512 kilonewtons metro cuadrado. ¿Está claro? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Pregunta? Nuevamente repito, por si alguien no ha escuchado. Solamente se aplica esta fórmula cuando hablamos de una arcilla saturada y a su vez cuando el valor del ángulo de fricción es igual a 0. Si no tenemos esta condicionante, tengo que aplicar sí o sí la fórmula grande que me da de Meyeroff, donde la capacidad de carga última es igual a cohesión por el factor de capacidad de carga, profundidad, inclinación, más la tensión efectiva y puntos suspensivos, todo lo que sigue, ¿cierto? Solamente esta fórmula es aplicable cuando tiene la condición de que se trate de una arcilla saturada y a su vez que el ángulo de fricción sea igual a 0. ¿Estamos claros? Salón, ¿estamos claros? Sí, señora.
Sí, ingeniera. Ingeniera, Ok. Una Adelante. consulta. WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. Uy, perdón. Adelante, dime. Ingeniera, ¿qué pasaría si solo tenemos una de las condiciones? No aplica no aplica entonces. Tendríamos que trabajar con la fórmula que nos da Mellero. ¿De acuerdo? Ingeniera, Adelante. lo he calculado el ejercicio y me sale otro dato, ingeniera. ¿Qué te sale? 464.76. Ingeniera, sí está bien. No se nota la Ingeniera, ¿está pantalla, hablando? No se le ingeniera. escucha nada. Ingeniera, Ingeniera, la pantalla está en blanco.
A ver, continuando con la clase. ¿Alguien nos puede explicar? Me he perdido. Compa Lee, explícame la tarea de dimensiones, digo de suelos. No, de pavimentos. Ingeniera, una pregunta, ingeniera. Dígame, alumno. Habla, cabechín. Ingeniera, no entendí nada, pues, ingeniera. Para eso duerme, alumno, para eso duerme. Ali, la ingeniera. Jajaja. Cuidado, van a Ya estar pues grabando. está. Está grabando. Dice que su batería se acaba. F. Ya fue ya. Para la siguiente clase ha dicho. ¿A qué hora va a llamar lista, compañeros? Hace rato. Lo de pavimentos, dele, porfa. ¿Qué Para fue? final, que llamen. Entrado, dele. Suspendan diseño de pavimentos. Ali, sí, explica la tarea de Expliquen, pavimentos, ¿qué fe. vamos a hacer pavimentos, compañeros? Así sí, ese que se explique. Me quedé jato. Ya, lo que son pavimentos, ha dicho un tema, deben tener un tema de investigación. Pueden buscar en cantidad, pero si hay cantidad, creo, en ChatGPT busquen y ahí, pa. Y un tema que les interese, buscan y en Cielo, o si no en esas páginas, en Google Academic. Estaban enseñando el ingeniero Fritz. En esas páginas y averiguan pues, de a qué se refiere, si les interesa o no. Saquen el tema del chat GPT y busquen eso en Cielo y en Google Academic. Y eso es todo. ¿Y a cada uno va a preguntar? ¿Qué Eh, ChatGPT? sí, supongo que sí, porque en la A dice que estaba preguntando, ya tal tu tema, dice así, te estaba preguntando, entonces. Sería bueno que ya tengan ya para evitar, pues. A la última hora vamos a estar perdidos, si no. Ali, o sea, como el semestre anterior con el Pilar, es lo mismo nomás. Sí, algo así, pero ahora referente al curso yo también, pues. O sea, de pavimento tiene que ser. No, no puede ser de estructuras, ni de hidráulica, no puede ser, sino lo que es pavimentos. Es lo que ha indicado. Bueno, trataremos de hacer lo que pueda. Que Dios nos ayude. Mm. Sí, sí. Ali, ¿no tienes temas para darnos Eso a es todos? título clave. Temas, sí, sí, tenemos todo lo que sea. Pueden buscar en ChatGPT, Catiata, ahí. Pongan 1000 temas y 1000 temas les va a salir. O les envío. Envía, Envíanos, pues, fe, para Ali, hazte escogerlo. uno, Pase el no, no, link, dele. ya te Para doy cada uno, tu envíanos para cholita. cada uno. Les voy a enviar ya. Pero ya tengo uno yo. Hazte P1. ¡Ra! Ajá. 100 temas ya. Pero ¿cómo les envío, pues? Ah, no, les copio y les envío, no. Pero, a ver. ¿Cuántos son? ¿43 son? Envía el link del buscador. Solo me sale 29 ahorita, 29 no me les envío. Ya escojan de ahí. Acá no me les envío ya. ¿Dónde está?
Ali, ¿qué se llama? ¿Qué se llama el buscador? En ChatGPT, pues ingresen en ChatGPT y inscríbanse y les va a aparecer. Ahí buscan temas de tesis de tal, artículos de pavimentos, buscan así, cantidad de nombres ahí. ChatGPT busquen, ingresen, les va a pedir su correo, su clave, es todo, y ya se inscriben y ahí van a buscar. Pero como el ingeniero ni cómo. Gracias. Ali, ese chat GPT es lo que dice OpenAI. Ah, sí, pero esa es su otra página, creo, es pagado, creo, es eso, no he ingresado ahí. Chatopenai.com, dice. Esa, pues, ahí mismo ingresemos. Ya cumplas con esa tarea de ayer. Hoy no seas amarillo, pero hoy.